¿qué tal amigos? Bienvenidos a Mari Cocina. Hoy vamos a preparar unas deliciosas arepas venezolanas, que también es un plato típico de Colombia. Espero les guste la receta. Los ingredientes son muy sencillos. 2 tazas de harina de maíz precocida para arepas. Yo conseguí esta que recomiendan mucho, marca Pan. 2 tazas y un chorrito más de agua tibia. 2 cucharadas de mantequilla y una cucharadita de sal. Y para el relleno yo preparé jamón y queso mozzarella, pero al final decidí ponerles también chicharrón en salsa verde. Lo primero que vamos a hacer es poner en un recipiente las 2 tazas de harina, agregarle la sal y revolvemos muy bien. Después vamos a agregar la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente, y aproximadamente la mitad del agua, que debe estar caliente, no hirviendo, pero un poco más caliente que tibia. Empezamos mezclando con este utensilio para no quemarnos, o bien con un tenedor, a que se integre todo, y posteriormente le agregamos más agua y continuamos mezclando hasta que sea tolerante para continuar amasando con las manos. Agregamos un poquito más de agua, aproximadamente la mitad de un cuarto de taza, y continuamos amasando muy bien. Esta masa debe amasarse por un buen ratito para que quede perfecta y muy suave. Ese es el secreto para que salgan unas ricas arepas. Tienen que sentir la masa, y si la sienten muy reseca, agregarle más agua, pero de a poquita, para no pasarnos y tener que poner más harina. Nos debe de quedar una masa muy suave y manejable. Ya está lista. Voy a pesar la masa para que nos queden las arepas del mismo tamaño. Nos salieron 6 arepas iguales y una más pequeña. Solo las hicimos bolitas y como la masa es muy suave, quedan perfectas. Vamos a precalentar el sartén a temperatura media-baja y les voy a enseñar diferentes maneras de hacer las arepas. En una tortillera ponemos una de las bolitas entre 2 plásticos y aplanamos a que quede de un grosor de aproximadamente 1 centímetro o 1,5 centímetros según prefieran. Otra forma es ir aplastando las bolitas entre las manos hasta dejarlas del tamaño y grosor deseado, y con los dedos bien humedecidos acomodamos los bordes, cuidando de no romper la arepa. Si la masa está muy bien amasada, no debe de romperse. Ese es el truco de un buen amasado. La siguiente forma es poner la bolita entre 2 plásticos y con el rodillo extenderla al tamaño deseado. También podrían cortarlas con un cortador de galletas para que queden todas iguales. La última manera de hacerlas que les diré es poniendo la bolita también entre 2 plásticos y con algo muy plano aplastarlas hasta el tamaño deseado. Yo utilicé esta pequeña tabla de bambú. De hecho, esta última forma es la que me pareció más sencilla y más me gustó. Es muy rápida y fácil de hacer y queda perfecta, y solo acomodamos los bordes con los dedos humedecidos. Vamos a barnizar con una brochita el comal caliente con un poco de mantequilla y le bajamos la temperatura un poco antes de poner la primera arepa. Pueden utilizar una tapa para generar más calor y se cocine un poco más rápido, o bien pueden cocerla normal en el comal sin tapa. Si deciden utilizar la tapa, solo deben secarle el vapor con una servilleta de cocina cada vez que sea necesario. Antes de poner cada arepa podemos barnizar con mantequilla el comal, o si gustan pueden omitir este paso y cocerlas directamente. Dependiendo del tamaño de su comal, pueden ir cociendo de 2 o 3 arepas para terminar más rápido. Ya estoy cociendo la última arepa, en un momento las vamos a rellenar. Decidimos rellenarlas de jamón con queso mozzarella y con chicharrón en salsa verde. Las arepas pueden prepararse fritas o al comal, en cualquier caso quedan deliciosas.
Las arepas de Venezuela y Colombia son muy similares, pero también hay diferencias que le dan un toque característico a cada país. En Colombia se acostumbra emplearlas como un platillo adicional o de acompañamiento y van rellenas generalmente de queso con jamón o huevo, entre otras cosas. Y en Venezuela se considera un platillo principal, por ejemplo para el desayuno o la cena, y pueden tener una variedad más amplia de rellenos. Este es el resultado. Aquí tenemos nuestras deliciosas arepas. Casi todas las partimos por la mitad y las rellenamos de jamón con queso mozzarella y chicharrón en salsa verde. Solo una la dejamos sin abrir y le pusimos queso encima. Estas arepas son muy sencillas de preparar y con muy pocos ingredientes, y como ven quedan muy deliciosas con el jamón y el queso gratinado, y pueden rellenarlas con cualquier guiso de su preferencia. Espero les haya gustado esta receta y se animen a prepararla. Si les gustó, denle like, suscríbanse y no olviden activar la campanita de notificaciones. Gracias por verme y nos vemos en la siguiente receta.